Estamos con Mario Vargas Llosa, quien ha venido a Venezuela a presentar su último libro llamado Historia de Maita. El anterior había sido La guerra del fin del mundo. ¿Tienen algo en común estas dos novelas, Mario? Creo que tienen algo en común, sí. El hecho de que la política, entendida como religión, como misticismo, como fanatismo, como dogma, es un común denominador entre ambos libros. Pero La guerra del fin del mundo pues es una novela más bien histórica, basada en un hecho ocurrido el siglo pasado, en tanto que Historia de Maita es una historia contemporánea, ¿no? Ahora, uno de los temas de la guerra del fin del mundo es la manera que los latinoamericanos hemos tenido de matarnos unos a otros en nombre de ideas abstractas mal comprendidas en medio de malentendidos. ¿Tiene Maita algo de lo mismo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Maita, pues también como el personaje de la guerra del fin del mundo y como tantos personajes de nuestra historia, es un hombre que se cree dueño de una verdad absoluta. ¿No dinos, verdad? ¿quién es Maita? Bueno, ¿Y dónde y cuándo ocurre la historia? Sí, Maita es un revolucionario que en los años 50 participa en un intento insurreccional en una pequeña localidad de la Sierra, en el Perú. Un proyecto descabellado en el que participan apenas este hombre, un joven subteniente y un grupo de escolares. Maita es el único que tiene una experiencia política, es un militante trotskista, ya un hombre mayor, que diríamos al llegar a la edad de la jubilación se lanza en esta aventura que en realidad es una ficción política, ¿no? Y la novela lo que quiere es describir una mentalidad, una actitud que me parece fue característica en América Latina de los años 60 y de los años 70 y estudiar cómo esa secuencia culmina un poco en las grandes violencias políticas de nuestros días, ¿no? Sí, ahora, la novela, según uno la lee, ocurre en realidad en tres tiempos. Es curioso lo que tú haces y además muy bien hilvanado. Ocurre en el tiempo, digamos, real, entre comillas, de Maita y de su acción en Lima y en la Sierra. Ocurre cuando el novelista está entrevistando la gente, quienes conocieron a Maita en el presente. Y también hay un ingrediente que tú introduces que es muy inquietante, que es en ese presente que es hoy, el Perú es presa de una guerra civil terrible, comparable a la de Centroamérica, y los norteamericanos tienen unas bases en el Ecuador y un ejército cubano-boliviano, y uno presume que Bolivia también se ha convertido en un país comunista, invade por el sur y toma Cusco, ¿no? ¿Tú quieres explicar esa multiplicidad de tiempos y por qué tú agregas ese ingrediente de que Perú está envuelto en llamas en este momento? ¿Cómo no? Este hecho está basado en algo que ocurrió hace 25 años en el Perú. Fue un pequeño... Eso ocurrió. Ocurrió no exactamente como aparece en la novela, pero en fin, está basado en un hecho histórico. Ese intento insurreccional efectivamente se produjo y fue el primero en el Perú de una serie de... ¿Fue antes de la Revolución Cubana? Bueno, en la realidad fue un año después, pero yo lo he retrocedido a 2 años antes de la Revolución Cubana. Y mi idea es mostrar un poco lo que es la secuencia, ¿no? La pequeña bola de nieve, un hecho que al principio pues parecía un hecho lírico, casi de idealismo revolucionario, en el que la violencia aparece como disminuida, rebajada por esa generosidad y ese idealismo que hay detrás. Y luego la historia trata de describir cómo es el comienzo de una bola de nieve, ¿no es verdad? Cómo la violencia poco a poco va alcanzando una legitimidad desde el punto de vista de cierta filosofía política. En el Perú. Y las consecuencias de esa violencia, si no se la ataja, si no se le pone fin. El Perú, pues como ustedes saben, es presa hoy día de una violencia revolucionaria realmente terrible, ¿no? Que está causando verdaderos estragos al frágil régimen democrático que nosotros tenemos. Y entonces la novela, a través de la ficción, de la fantasía, trata de explorar lo que ocurriría en una sociedad como la nuestra si realmente esa bola de nieve sigue rodando. Si no se frena esa tendencia. Exactamente. Tú trataste conscientemente de pintar un gran mural de la evolución de la izquierda revolucionaria desde justo antes de la Revolución Cubana hasta el tipo de tragedia que ha estado ocurriendo en Centroamérica. En cierta forma sí, Sofía. Mi idea es mostrar cómo la ficción política, la idea de que existe pues una ciencia de la historia que justifica el uso de la violencia,
como instrumento para resolver los problemas puede llevarnos a hecatombes todavía mayores de aquellas que esa violencia revolucionaria quiere corregir, quiere remediar. Es decir, el libro trata de mostrar hasta qué punto la violencia no es una solución, sino un ingrediente del problema de la injusticia, ¿no? Ahora, el libro trata de hacerlo no a la manera de una reflexión, de un ensayo, sino de una ficción. Es decir, a partir de esas preocupaciones, de esas angustias, genera personajes, situaciones, trayectorias anecdóticas, y entonces por eso se mueve el libro en 3 tiempos, y también la imaginación está continuamente interfiriendo en la historia y transformándola de una manera a veces que es más fantástica que realista, ¿no? Pero hay una relación escritura que proviene del Quijote, así es como se entiende la literatura desde que Cervantes se situó fuera del bueno, libro, ¿no? Efectivamente, es otro aspecto de la novela, ¿no? La novela es cómo se hacen las novelas, cómo se construye una ficción, es decir, cómo un escritor, a partir de los datos de la realidad, a partir de los testimonios de gentes que conocieron a Maita, que estuvieron vinculados a esta rebelión, recuerdan la historia, y el narrador descubre que algunos voluntariamente, otros involuntariamente, todos mienten, nadie dice la verdad, todos tratan de corregir, no es verdad, el pasado en función de las necesidades del presente. Y eso pues también es una ficción, ¿no? Sí, no, esto habría que insistir mucho en ello, porque no quisiéramos, Sofía y yo, que quedara la impresión de esta entrevista que Mario Vargas Llosa ha escrito algún tipo de panfleto político. Exactamente, sí. La historia de Maita es una novela, es una obra extraordinaria, donde justamente el quehacer del novelista y la ambigüedad de la vida y lo que la literatura hace para que la gente pueda comprender sus vidas, están subrayados de una forma realmente admirable. Ahora, habiendo hecho esa reserva, ¿no? Como de la literatura es difícil hablar y de la política es muy fácil, sigamos hablando de política, ¿no? Uno en este libro ve desfilar todo el reparto de la izquierda latinoamericana de los últimos 25 años, ¿no? Están, desde luego, los grupúsculos teóricos, que en el Perú fueron, por cierto, muy numerosos, divisiones y subdivisiones de los comunistas, de los trotskistas, etcétera. Está luego pues, el intento insurreccional, que en su momento en la novela aparece como una excentricidad loca, como dijo Mario antes, pero que luego se ha convertido pues, en el pan nuestro de cada día. Están los expropiadores de bancos, están los guerrilleros que hemos conocido, los de hace 25 años y los más recientes también, los tipos Sendero Luminoso. Y están los curas post-Concilio Vaticano II, los curas de la teología de la liberación. ¿Tú nos quieres hablar un poco de todos estos tipos? Bueno, yo he tratado... bueno, y están los policías y los militares. Claro, está también la represión, ¿no es verdad? Es decir, la violencia generada por la violencia revolucionaria. El militar marxista, ¿no? Así es. En el subteniente Vallejos. Bueno, no sé si en Venezuela, me parece que en Venezuela el caso es bastante distinto, pero en el Perú la historia de la izquierda en los últimos 25 años, pues es una historia que va desde una izquierda constituida por pequeños grupos o grupúsculos, una izquierda casi de catacumbas. En el Perú. En el Perú, a una izquierda que ha crecido notablemente hasta ser hoy día pues una fuerza política que tiene la tercera parte de la votación. Y la alcaldía de Lima, creo, ¿no? Exactamente, la alcaldía, la tercera parte de las alcaldías del Perú las tiene la extrema izquierda, ¿no? Es una extrema izquierda además muy dividida y un sector insurreccional, que es el de Sendero Luminoso, otra izquierda que se puede llamar legal, ¿no? Y esta es una evolución muy interesante, ¿no? Que es un poco también algo que quiere resumir, compendiar la novela. Pero el tema fundamental es el tema de la legitimidad o ilegitimidad de la violencia en el campo político, ¿no? Ahora, como decía Carlos, pues no he querido hacer un ensayo, no es verdad, disimulado, ni muchísimo menos, he querido hacer una novela, es decir, utilizar preocupaciones que son de gran actualidad en mi país para inventar una historia. A partir de eso, inventar unos personajes, inventar una historia, pero en función de una realidad que está, bueno, en la actualidad en el Perú cada día, ¿no? Por ejemplo, las divisiones en el seno de la Iglesia, el hecho de que hay un sector de la Iglesia que ha asumido directamente el marxismo, incluso la violencia como legítimo instrumento de cambio, el hecho de que el propio ejército pues también se haya dividido y hay un sector que también asume la línea, diríamos, revolucionaria, lo que eso significa para una sociedad con las características de la peruana, ¿no? A partir de todo eso he tratado de inventar una historia, ¿no? Ahora, el escritor escribe porque en el fondo de sí mismo está convencido de que los libros pueden cambiar las cosas para mejorarlas. O por lo menos algunas vidas, mejorar algunas vidas.
¿En qué sentido quisieras tú cambiar la vida de quienes te leen? Bueno, mira, déjame decirte que no estoy muy seguro de que un libro o que un escritor puedan cambiar las cosas en lo inmediato. Sí Creo puede. que un libro, si es válido, si es auténtico, si es un libro que tiene una riqueza literaria, a la larga sí sirve, de una manera indirecta, de una manera difícil de prever, pero creo que sirve. Ahora, en lo inmediato, pues, soy un poco escéptico, ¿No crees, ¿no? Mario, que la gente de repente lee un libro y cambia? Mira, yo recuerdo que yo pensaba de una manera, y yo leí el libro de Víctor Cerf. Sí, Las Las Memorias de un Revolucionario. Bueno, es como una gran novela de aventura, pues, ¿no? y fue así que de repente empecé a ver las cosas con otro color. No, Sí, y hay de unas repente palabras yo podía también de Isaac Bashevis Singer que dice un poco lo que tú te preguntas en este libro, ¿no? Porque como el escritor en este libro, que es y no es Mario Vargas Llosa, está escribiendo en medio de un caos, con ya las bombas cayendo en el Perú prácticamente, con este ejército cubano, boliviano avanzando sobre Lima. Mucha gente de aquellos con quienes él habla le dicen, ¿para qué escribe? Bueno, Bashevis Singer dice que, claro, ese es su punto de vista, que el escritor escribe por eso, porque nunca pierde la ilusión de que con un libro se va a salvar la humanidad. No solamente con los libros, sino con un libro, ¿no? Y tú en cierto modo respondes eso. Sí, no, yo creo que, es decir, la literatura es importante, sin ninguna duda, ¿no? Sin caer en la ilusión beata, ¿no? De que los libros van a hacer la revolución. Tal vez la acumulación de buenos libros puede cambiar algo para mejorar, así como los libros malos hacen daño, que esa es otra cosa que muchas veces la gente niega, y los escritores que tienen un interés creado en que los libros tengan una especie de respeto reverencial. Todos los libros dicen, los libros no pueden hacer daño. Sí pueden hacer daño, claro que pueden hacer daño. Por supuesto. Y también pueden hacer bien. No, yo creo que la literatura pues no es un mero entretenimiento, creo que la literatura repercute, ¿no es cierto?, en la vida de las gentes, ¿no? Lo que ocurre es que no es algo inmediato y no es algo que se pueda planificar, ¿no es verdad? Generalmente los efectos de la literatura son más bien a largo plazo, ¿no? Actúan sobre la realidad en la medida en que cambian las conciencias, las personalidades de los lectores, única ¿no? manera de cambiar la sociedad. Después de todo, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá un corto paréntesis en esta entrevista que nos ha dado Mario Vargas Llosa en Caracas, y enseguida vamos a continuar hablando de su libro, Historia de Maita, su nuevo libro. Mario es un escritor que nos asombra porque cada año saca un libro maravilloso, y también de otras cosas que nos interesan a todos los latinoamericanos. Quédense con nosotros. ¿Qué hay junto a una buena historia?